Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a analizar de la parte práctica del estado de situación patrimonial el TP 312 de Sanelo Sociedad Anónima. El otro había subido la grabación. Como siempre, recordar los pasos sugeridos, ¿cierto? Vamos a tener un montón de cuentas con saldos finales al cierre, los que arroja un mayor. Esas cuentas, esos saldos los vamos a agrupar en rubros principales del activo y del pasivo. Los vamos a clasificar en función de la información adicional en corrientes y en no corrientes. Luego vamos a totalizar cada uno de los rubros y vamos a armar el estado de situación patrimonial según el modelo previsto en la RT9. Bien. Aquí no vamos a ser tan específicos porque un poco la metodología ustedes ya la conocen, así que vamos a explicar más que nada la solución del caso práctico. Bueno, este es el enunciado, como decíamos, es la empresa Sanelo, bien, que se dedica a la fabricación de maquinaria y equipos para el agro. El 31/12 del 2003 cierra su 11 ejercicio económico y presenta estos saldos de las cuentas patrimoniales, como decíamos, siempre un listado enorme, con datos adicionales respecto de cada una de las cuentas. En este caso hay mucha información referida a los bienes de uso y a su evolución durante el ejercicio, porque justamente la tarea nos pide confeccionar el estado de situación patrimonial y el anexo de los bienes de uso por el ejercicio económico finalizado el 31 de enero del 2003. En este caso, yo he decidido hacer el estado de situación patrimonial, sí, completo, pero dejar el anexo de bienes de uso como práctica para el siguiente tema que vamos a desarrollar, que es información complementaria, notas y anexos. Bien, como siempre decíamos, armamos en nuestra hoja de trabajo, en un borrador, colocamos los principales rubros del activo, caja y banco, inversiones temporarias, bienes de cambio, bienes de uso, bueno, etcétera, propiedades de inversión. Y lo mismo hacemos con los principales rubros del pasivo, deudas comerciales, financieras, sociales, etcétera, las contingencias, bien, dividendos a pagar, que es una cuenta aparte, dentro del pasivo, etcétera. Yo les quería mostrar aquí otra manera, por ahí de resolver este tipo de prácticos o incluso presentarse un parcial u otro práctico. Y la idea es, sin tener, sin haber leído todavía los datos adicionales, empezar a leer cada una de estas cuentas e ir asignando en principio a qué rubro principal podría llegar a pertenecer. Es decir, pueden ir leyendo e ir enviando a nuestra hoja de trabajo o pueden hacer esto que yo voy a hacer ahora, pero es simplemente otra manera de hacerlo que a veces resulta también sencillo. Entonces, por ejemplo, bueno, voy leyendo fondo fijo, sé que es caja y banco, recaudación, como siempre. En principio, y sin leer la información adicional, ¿sí? En principio, ¿sí? En qué rubro lo ubicaríamos y después, leyendo la información adicional, vamos corrigiendo. Moneda extranjera, en principio caja y bancos, Banco Nación cuenta corriente, caja y bancos, y aquí aparece Banco Nación plazo fijo, bien, con intereses a devengar del plazo fijo. Entonces, claramente esto va a estar, después me fijo, pero va a ser una inversión temporaria. Después me aparece títulos públicos, también, aquí en principio es una inversión. Vamos a ver si es luego temporaria o de largo plazo. Las participaciones en sociedades vinculadas, ahí no hay duda que tenemos una inversión permanente o inversión en sociedades vinculadas. Y después aparece deudores por ventas, que sabemos que eso pertenece al rubro créditos por ventas. Documentos a cobrar, en principio también estaría dentro del rubro créditos. Habría que ver si es a cobrar por ventas o es a cobrar por otras cuestiones.
Los intereses no devengados de esos documentos van a acompañar también al rubro, ¿cierto? Préstamos al personal, eso en principio es otros créditos, ¿bien? Bien, perdón, me pasé aquí a documentos descontados, que es créditos por ventas, previsión para incobrables, que es créditos por ventas, previsión para descuentos también va a ser créditos por ventas. Esto que hablamos hoy de préstamos al personal, otros créditos, ¿bien? Deudores varios, no tenemos especificación, así que otros créditos, gastos pagados por adelantados, en principio es otros créditos, fondos a rendir, también en principio es otros créditos. Y aquí entramos en materias primas, productos en curso de elaboración, productos elaborados, anticipo para materias primas, bueno, todos esos pertenecen al rubro bienes de cambio. Obviamente que voy a tener que después analizar si los clasificó en corrientes o no corrientes, o vemos en información. Inmuebles, es bienes de uso. El inmueble en alquiler ya es una inversión en bienes depreciables o lo que es ahora conocido como propiedades de inversión, bien, sujeta a depreciación. Maquinarias, en principio bien de uso. Instalaciones, bien de uso. Muebles y útiles, bien de uso. Rodados, bien de uso. Anticipo a proveedores bien de uso. Recuerden que, si bien esto tiene característica de ser un crédito, ¿sí? Porque yo tengo un derecho a recibir un bien o un servicio del proveedor, ¿bien? Tiene naturaleza de otros créditos, pero nuestras normas contables profesionales determinan que si uno está anticipando fondos para comprar un bien de uso, es porque en definitiva lo considera como un anticipo en especie, como si fuese un bien de uso. El mismo criterio es para el anticipo de materias primas. Si uno anticipa para la compra de materias primas, está haciendo como un anticipo en especie y lo considera bien de cambio. ¿Bien? Bueno, y después tenemos todas las amortizaciones acumuladas de cada uno de esos. Fíjense que la de inmueble en alquiler, que es la de la propiedad de inversión, va a ser de propiedades de inversión, ¿no? Y luego todas bienes de uso. Hasta que lleguemos a marcas de fábrica, donde ya sabemos que esto tiene más naturaleza de intangible, junto con su amortización acumulada. Y después vemos que estas cuentas son más parecidas a rubros del pasivo. Proveedores son deudas comerciales, este adelanto en cuenta corriente o este giro en descubierto funciona como una deuda financiera, el préstamo en moneda extranjera también, sueldos y jornales y a pagar y cargas sociales a pagar son deudas que se tienen con los empleados, o sea, lo que se conoce como deudas sociales. El impuesto a las ganancias a pagar y el IVA a pagar tienen que ver más con deudas con el fisco, entonces deudas fiscales. Los dividendos en efectivos a pagar son una deuda cierta que se tiene de pagar a los propietarios sus dividendos, tienen un nombre propio, o sea, tienen dividendos a pagar. También las podemos encontrar en otras deudas, pero vemos que en el modelo van a ver que siempre están en dividendos a pagar como una cuenta. Y previsión de juicios a pagar como una deuda contingente, y después vemos. Entonces, ya tenemos una primera idea, después deberíamos ir leyendo un poco cada una de la información adicional, pero directamente y con este esquema les voy a ir a mostrar la solución que hay de cada rubro y en todo caso me detengo cuando haya algo que aclarar. Aquí en Caja y Bancos no hubo demasiados inconvenientes, todo lo que hemos clasificado allí como Caja y Bancos está correcto aquí. Y en inversiones temporarias, bueno, fíjense que los títulos públicos son corrientes. ¿Por qué? Porque la llamada 3 me dice que están valuados al BNR, o sea, su valor de cotización neto de los gastos de venta, y que es intención de la empresa venderlos en el próximo ejercicio. Por lo tanto, no va a esperar al recupero por parte del Estado, sino que los tiene para lucrar con la cotización. Y el plazo fijo es la llamada 2,
lo que está indicando ahí es que son dos documentos iguales, o sea, ese total de 49.000 son dos documentos iguales, ¿bien? Entonces, divido. Y la pregunta es, ¿qué hago con los intereses, no devengados? En principio me dice que un documento lo voy a cobrar el 31/12 del 2004, que es el último mes para considerarlo corriente, y el otro lo voy a cobrar ya a finalizando enero del 2005. Entonces, este documento es no corriente porque su conversión es dinero es posterior a los 12 meses siguientes a la fecha de cierre. La realidad es que de los intereses a devengar no me aclara nada. Bien, estos 2.600 pesos. Lo que vamos a suponer, y a nuestro entender es la mejor solución, es dividir esos intereses no devengados en partes iguales y que acompañen a cada uno de los documentos. Bien, entonces suponemos que uno son no devengados del primer documento y la otra mitad son los otros no devengados del segundo documento. Por lo tanto, acompañan al documento principal. Y consideramos que esta es la mejor clasificación. En créditos por ventas no hay demasiados inconvenientes, ¿sí? Tenemos el documento a cobrar, los intereses a devengar, y después, bueno, documentos descontados, previsión para incobrables, previsión para descuento, bueno, son todas esas cuentas que están previstas en créditos por ventas. Recuerden que para hacer un poco más, hablar un poquito al respecto, documentos descontados es cuando yo necesito, digamos, dinero, entonces puedo ir a una entidad financiera, necesito liquidez y tengo créditos que se me van a vencer en un plazo que a mí no me conviene, entonces voy y le digo, bueno, te vendo estos créditos por cobrar. El banco te da el dinero, por supuesto que te da menos que los créditos, que el valor de los créditos, y entonces estamos descontando los documentos, o sea, esos documentos, esos créditos no pertenecen más a la empresa o fueron descontados, entonces se restan aquí. Previsión para descuentos tiene que ver con una política de venta, es decir, la política de venta es que yo otorgue descuentos ante determinada condición, ¿no? Por ejemplo, no sé, que se presente a cobrar a pagar antes del plazo de cobro. Bueno, entonces yo hago una previsión por esos posibles o probables descuentos que puedan ocurrir. Y previsión para incobrables, ya saben de qué se trata, es la porción de la cartera de deudores por ventas que yo estimo que no voy a cobrar, que se, digamos, convierten en incobrables y entonces constituye una previsión bien contra una cuenta de resultados. En definitiva, tanto los documentos descontados como la previsión para descuento, como para la previsión para incobrables, de cierta manera, corrigen, ajustan, netean, ¿sí?, el total de todos los créditos que tengo por cobrar. Bien, esa era un poco la explicación. Respecto de otros créditos, no había nada muy complejo, salvo el préstamo al personal, que la llamada 6 nos dice que son 9 cuotas y que se descuentan a partir de las liquidaciones de abril, pero que además esas liquidaciones se pagan en el mes siguiente. Entonces, la primera cuota, para yo recuperar parte del préstamo, el dinero de la primera cuota de abril, la voy a cobrar en mayo. A partir de allí tengo que contar 9 cuotas. Van a ver que cuando llego a la cuota 8 estoy parado el 31 de diciembre del 2004. Por lo tanto, son los 12 meses siguientes a los que yo voy a considerar su conversión en dinero. Y me va a quedar una cuota, la cuota 9, que la voy a terminar cobrando los primeros días de enero del 2005. Por lo tanto, la considero no corriente. Obviamente esto es muy justito, en estos valores uno no cree que sea tan estricto, pero bueno, esto es un poco lo que nos propone el práctico. Y después tenemos los bienes de cambio, que como verán acá, tenemos una clasificación en corrientes y en no corrientes, que la voy a explicar ahora a continuación. Las llamadas 7,
8 y 9 un poco se refieren al proceso productivo, ¿sí? Me dicen que las materias primas abarcan 6 meses de producción, que o sea, 6 lotes, lo que hablábamos la otra vez en lotes, ahora son 6, la otra vez eran 4. El proceso de producción es continuo y dura 60 días, el proceso productivo dura 2 meses. Los productos que están en elaboración recién arrancan su producción, ¿bien? O sea, los productos en proceso recién arrancan, y los productos terminados permanecen en promedio 3 meses en stock antes de ser vendidos. No debemos descartar que en una llamada anterior, en la llamada 4, me dice que todo lo que vendo a crédito tiene un plazo medio de cobro de 90 días. O sea que tenemos que tener en cuenta que esos bienes, productos terminados, una vez vendidos, ¿bien? Tardan en promedio 3 meses más en ser cobrados, ¿bien? Y la llamada 9 me dice que los anticipos para materias primas corresponden a 3 próximas entregas o 3 próximos lotes, ¿bien? Como siempre, arrancamos con lo más líquido que tenemos, que son los productos terminados, que son los que ya podemos vender. Bueno, entonces, de ahí no me dice nada, es decir, acá el práctico no me indica cuánto tiempo tienen estos productos de stock, pero vamos a suponer que recién se terminan, porque si no es muy complejo de analizar. Si recién se terminan, entonces tenemos 3 meses en stock para que se vendan y 3 meses para que se cobren. Son corrientes. Luego están los productos en procesos, que como verán estaban en su etapa inicial de elaboración. Tenemos 2 meses para terminarse, 3 meses para venderse y 3 meses para cobrarse. También van a ser corrientes. Y ingresa entonces el primer lote de materia prima de un total de 6. ¿Sí? Recuerden que tengo para 6 lotes de producción. ¿Bien? O sea, la materia prima que es por 24.000, cada lote es 4.000 pesos. Bien, ingresa el lote 1 cuando termina el proceso productivo anterior. 2 meses para elaborar, 3 meses para vender y 3 meses para cobrar. También es corriente. Y la materia prima 2, el lote 2 ingresa cuando termina el lote 1, 2 meses para elaborar, 3 meses para vender, 3 meses para cobrar. Y fíjense que ya estoy en el límite de lo que consideran nuestras normas contables como corriente. Entonces, ya la materia prima 3, el lote de la materia prima 3, ya va a ser no corriente porque su conversión en dinero es posterior a los 12 meses siguientes a la fecha de cierre, y lo mismo va a ocurrir con materia lote 4, el lote 5 y el lote 6. En definitiva, ¿cómo nos quedan clasificados los bienes de cambio? Los productos terminados, los productos en procesos y los lotes 1 y 2 de materia prima, todo corriente. Mientras que los lotes 3 a 6 más los anticipo a proveedores en no corrientes. ¿Por qué el anticipo a proveedores lo considero no corriente? Bueno, justamente porque yo voy a hacer uso del anticipo a proveedor por la compra de materias primas cuando se me terminen las materias primas. Y la materia prima se me va a terminar con el lote 6. Por lo tanto, el anticipo a proveedores lo voy a usar una vez finalizado o agotado el lote 6. Por lo tanto, es lo menos corriente de todos. ¿Bien? Esa es la solución. Avanzando con, entonces, la parte práctica, como les decía hoy al inicio, voy a hacer la solución de los bienes de uso, pero no voy a hacer el anexo porque quiero que ustedes practiquen al respecto. Fíjense que acá es un caso donde un rodado pasó a ser corriente. Bien, habría que analizar por qué, y es porque es una entrega con un proveedor que se ofrece como parte de pago de una deuda y se aceptó. Bueno, este es un caso en donde como un rodado al cierre lo puedo considerar corriente. ¿Y por qué? Porque está destinado a cancelar un pasivo corriente. Y esas son una de las pautas para clasificar en corriente y no corriente.
Bueno, entonces vamos a tener bienes de uso, los que generalmente conocemos, como fijos o inmovilizados, y este caso especial que va a cancelar una deuda corriente. También, por otro lado, tenemos las propiedades de inversión, estos departamentos en alquiler, neto de amortización acumulada, estas marcas que los considerábamos intangibles, neto de su amortización acumulada, y esta participación permanente o inversiones en sociedades vinculadas y demás, que no nos daban mayores datos más que. Con eso estaríamos terminando los rubros del activo. Si pasamos por el lado del pasivo, en realidad no hay, fíjense que no hay grandes inconvenientes, eran deudas comerciales, deudas financieras, eran los dos que habíamos clasificados. El IVA débito y el impuesto a la ganancia a pagar, fíjense que acá el crédito es cero, porque en realidad no había crédito a favor del contribuyente, por lo tanto no generaba nada. Las remuneraciones y cargas sociales a pagar, los dividendos en efectivos a pagar, que son un rubro especial, y esta contingencia que la hemos considerado corriente porque la llamada 13 me dice que la previsión para juicios se estima que vamos a tener que hacer frente a fines del ejercicio 2004. Entonces, fines del ejercicio 2004 tiene que ver con una exigibilidad dentro del periodo de pasivo corriente. Bueno, entonces hemos totalizado cada uno de los rubros en sus fracciones en corrientes y en no corrientes, y entonces estamos en condiciones de hacer el modelo de estado de situación patrimonial. Recuerden colocar el nombre de la empresa, el estado que estamos confeccionando, la fecha de cierre y que es comparativo. Entonces, recordemos que primero el ejercicio vigente y a continuación el comparativo que no tenemos datos. Vayamos teniendo en cuenta, como decíamos antes, que al lado de cada rubro yo voy a poner una referencia que puede ser una nota o puede ser un anexo. Bien, puede ser una nota o un anexo, como muestra. Esa nota o ese anexo es el que me va a mostrar mayor información de cómo está compuesto este rubro principal. Bien, entonces, cada vez que tengo un rubro, hago referencia a una nota y explico cómo se conformó ese rubro y en esa nota. Como verán, tenemos un total de activo corriente bastante superior al pasivo corriente. Eso haría suponer que estamos bien de liquidez, que estamos bien para poder cumplir con las deudas de corto plazo, bien, en este caso dentro del año. También tenemos un activo superior a un pasivo, bien, y bueno, y tenemos un patrimonio neto, aquí también, que se calcula por diferencia, además nada del dato, y además después veremos cómo se compone por el Estado. Bien, esta era la explicación respecto del segundo práctico. Avanzamos pues con información complementaria. Que sigan todos bien.